Saludos a todos los estudiosos de la Universidad Manuela Beltrán. En este eh, caso voy a explicarles eh, en este video tutorial, cómo resolver o aplicar el teorema de Pitágoras. Primero que todo debemos tener en cuenta que el teorema de Pitágoras solo funciona en triángulos rectángulos, es decir, en aquellos triángulos en los que siempre aparece un ángulo de 90 grados. Eh, este vendría siendo, ¿sí?, un caso típico, un triángulo rectángulo, ¿sí? Pueden ver, aquí está el ángulo, ¿sí? Tendría estando el ángulo de 90 grados. Debemos considerar siempre que en un triángulo rectángulo, cuando se va a aplicar el teorema de Pitágoras, reconocer o identificar sus elementos. Hay tres ángulos, tres lados, en los cuales en el triángulo rectángulo siempre el lado más largo, ¿sí?, se le llama hipotenusa, ¿sí?, hipotenusa. A los otros dos lados se le llama catetos. Esos catetos y esa hipotenusa, ¿sí?, se les suele identificar con letras, normalmente letras minúsculas, ¿sí? Ahora bien, veamos un caso particular de aplicación del teorema de Pitágoras. Imaginemos un triángulo rectángulo, ¿sí?, en el cual, ¿sí?, uno de sus lados tiene un valor de 4. ¿Sí?, tiene un valor de 4. Y otro de los lados tiene un valor de 3. Ahora la pregunta es, esta distancia, que viene siendo la hipotenusa, ¿sí?, ¿cuál es su valor? Es decir, esta hipotenusa viene siendo la incógnita. De acuerdo con el teorema de Pitágoras, simplemente hay que tomar cada uno de los respectivos lados de los que está hablando el teorema, ¿sí? Toman cada uno de sus lados, ¿sí?, 4, 3, cada uno de estos lados se debe elevar al cuadrado. Sería 4 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. El teorema de Pitágoras funciona para cualquier tamaño de triángulo, es decir, es independiente del tamaño del triángulo, siempre y cuando ese triángulo tenga un ángulo de 90 grados. Entonces, si hacemos la aplicación del teorema de Pitágoras, en este caso, para esas medidas, sería muy sencillo. Sería 4 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado sería igual a la hipotenusa. Entonces sería 4 elevado al cuadrado sería 16 más 3 elevado al cuadrado, que sería 9, igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora bien, 16 más 9 sería igual a 25, igual a hipotenusa al cuadrado, pero observen que esa hipotenusa estaría quedando como una unidad al cuadrado. Luego, unidades al cuadrado se utilizan para expresar áreas y no longitudes, y lo que necesitamos averiguar es precisamente una distancia, una longitud. Por ello debemos
aplicar una de las propiedades de las ecuaciones, aquí tenemos una ecuación. Y una de las propiedades de las ecuaciones dice que todo aquello que apliquemos, toda aquella operación que apliquemos a un lado de una ecuación debe ser aplicada al otro lado de la ecuación para que ésta no se desequilibre, es decir, la igualdad persista. Entonces debemos deshacernos de este cuadrado. Para ello vamos a aplicar raíz cuadrada a esta expresión, a esta potencia. Al aplicar raíz cuadrada a este lado de la ecuación, debemos hacer lo mismo al otro lado para que la ecuación o la igualdad persista. Entonces quedaría de la siguiente manera. Quedaría 25 es igual a la raíz cuadrada de h cuadrado. Raíz cuadrada de h cuadrado. Ahora bien, al extraer raíz cuadrada a este lado de la ecuación, debemos hacerlo también al otro lado. De tal manera que el resultado sería el siguiente. Raíz cuadrada de 25 es 5 y raíz cuadrada, si ustedes observen, raíz cuadrada de h cuadrado sería, cancelamos aquí, propiedades aritméticas, ¿sí? Y nos quedaría que 5 igual a h. ¿Eso que está indicando? Que la hipotenusa, esa distancia que inicialmente era nuestra incógnita, ¿sí? Esa distancia que inicialmente era nuestra incógnita, es decir, la hipotenusa es igual a 5. Ahora, la pregunta siguiente sería, ¿y si lo desconocido es no la hipotenusa, sino uno de los catetos? Porque hay que tener en cuenta de que siempre para aplicar el teorema de Pitágoras se deben conocer dos de los tres lados. Si se desconocen dos de los lados, pues no es posible aplicar el teorema de Pitágoras. Deben conocerse dos de los tres lados, bien sean los dos catetos o bien sea la hipotenusa y un cateto. Cuando se es conocido la hipotenusa y un cateto, la incógnita o la pregunta sería el cateto que se desconoce. En ese caso, simplemente del teorema de Pitágoras aplicaríamos un simple despeje de la siguiente manera. Asumamos que un cateto sea A y el otro cateto sea B, ambos elevados al cuadrado, ¿sí?, igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora, si conocía la hipotenusa, conocía uno de los catetos, el otro cateto sería la incógnita. Entonces simplemente despejamos el cateto desconocido. Aplicando la transposición de término, una de las propiedades de las ecuaciones, podríamos decir entonces que si este cateto es el desconocido, sería a cuadrado es igual a h cuadrado menos b cuadrado. Y simplemente ya aplicaríamos o reemplazaríamos los valores de cada valor, de cada letra que está representando su valor, y aplicaríamos el proceso aritmético. Otra pregunta sería, y bueno, ¿y qué pasa si el triángulo no es rectángulo? Bueno, en este caso concreto estamos trabajando es el teorema de Pitágoras, que solo funciona para triángulos rectángulos, pero cuando el triángulo es rectángulo ya habría que aplicar otras leyes matemáticas, que incluso en esas leyes a veces hay que utilizar el teorema de Pitágoras. Esos triángulos que no tienen ángulos rectos serían triángulos oblicuángulos, en las cuales ya se utilizaría
el teorema del seno, el teorema del coseno o el teorema de la tangente. Incluso en esas situaciones, problemas en los cuales el triángulo es oblicuo ángulo, hay también a veces la necesidad de aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, no es más, les habló el estudioso, ay carajo, ¿qué pasó aquí? El estudioso Wilson Sierra para la actividad calificatoria número 1 del módulo 1 de la especialización en nuevas tecnologías en educación. Gracias. Ojalá